Bueno, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 3 ya, pero quisiera que fuéramos al 2:12, al 2:12, solo para puntualizar un par de cosas, porque Pablo está resaltando o haciendo un énfasis en que la obra que hace Dios en las personas es una obra espiritual. Y este versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Se dice que el Espíritu Santo es la persona quizá menos conocida o reconocida o menos activa a lo mejor, o menos mencionada entre los cristianos el día de hoy. Y quizá cuando se le menciona o se le atribuyen cosas que no hace o que no es. Aquí Pablo menciona que uno de los ministerios o algo que hace el Espíritu Santo es hacernos saber o revelarnos las profundidades de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a vivir o viene a morar en el cuerpo, en nosotros, tanto individualmente, y ahorita vamos a ver también colectivamente en la iglesia, en la iglesia como cuerpo, el Espíritu está presente. Y conforme estudiamos las Escrituras, el Espíritu Santo nos enseña lo que Dios nos ha concedido. Decíamos que el Espíritu Santo no funciona, por decirlo de una manera, o no es independiente de las Escrituras, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es el que nos revela las profundidades de Dios a través de la Biblia. Conforme nosotros estudiamos, pedimos la guía, la dirección, el alumbramiento del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo sobre lo que estamos leyendo. Y en medio de nuestra necesidad, en particular, pues momentos de necesidad en los textos que leemos o que estudiamos, una de las cosas que el Espíritu hace con los creyentes en crecimiento es revelarnos la verdad. El creyente que tiene hambre, ¿verdad? Encuentra alimento en las Escrituras, alimento para el espíritu, o verdades de las Escrituras sobre las que podemos descansar. El creyente que sabe, o el creyente que sabe, que tiene información, ¿verdad? Es el creyente que puede creerla, y es el creyente que crece. Es decir, el Espíritu Santo nos revela las verdades, nos hacen sentido, nos impactan, y es alimento para nuestra vida, para nuestro espíritu, para nuestro crecimiento espiritual. Encontramos que son verdades atractivas que abrazamos, lo sabemos, y luego lo creemos, lo abrazamos, lo creemos, aunque a veces los sentimientos nos digan otra cosa o nuestra vista nos diga otra cosa, pero creemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo entonces continúa la transformación o la vida desde adentro, el crecimiento de la vida espiritual en nosotros, ¿verdad? Manifestando la vida de Cristo en nosotros. Todo eso es una obra que hace el Espíritu Santo. Entonces, este 2:12 es importante.
Si quieren subrayarlo o anotarlo o ponerlo en amarillo o ahí poner una nota, porque dice que recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Decíamos que lo que dice Efesios 1:18, que Pablo ora por los creyentes para que sean alumbrados su entendimiento, ¿sí? Para que sea alumbrado su entendimiento. Mencionamos en alguna ocasión que es como no andar a oscuras, sino llegamos a un cuarto que desconocemos o a una casa que desconocemos, ¿verdad? Y quizá de pronto nos tropezamos porque tratamos de adivinar dónde están las cosas y tanteamos, pero aunque sea nuestra propia casa que conocemos, en la oscuridad chocamos como quiera, pues, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando prendemos la luz? Entonces todas las cosas son claras, todo está visible, todo está claro, entendemos dónde están las cosas, dónde estamos nosotros. Entonces cuando Pablo ora en Efesios 1 de que los creyentes sean alumbrados su entendimiento, yo creo que es una oración que también pudiéramos hacer por otros, por nosotros mismos y por otros, nuestra familia, nuestros hijos, por los creyentes en la iglesia, porque esa es una obra espiritual. De pronto hemos leído muchos versículos, conocemos muchas historias, pero en momento de necesidad, el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, prende la luz de nuestro entendimiento y entonces vemos claramente lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Entendemos que la Biblia apunta o la Biblia nos da lo que nuestra vida necesita, nuestra alma o nuestro espíritu necesita, ¿no? Es alimento espiritual para nosotros. Entonces, yéndonos al capítulo 3, bueno, también decíamos en el 2:16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto le he dado muchas vueltas también, buscando también conectarlo con otros versículos, ¿verdad? Y parecería, no sé cómo te ves tú diciendo este texto, ¿verdad? Diciendo, mas yo tengo la mente de Cristo. Tal vez parece como que no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que yo tengo la mente de Cristo? Entonces, hay otros versículos que también están ahí en Corintios que eventualmente podemos ir viendo sobre la batalla espiritual o la batalla en nuestra mente, la batalla que tiene la carne y el espíritu para controlar nuestra mente, porque lo que hay en nuestra mente o lo que creemos o lo que pensamos es lo que eventualmente se manifiesta en lo que hacemos, ¿verdad? Es la dirección que vamos a tomar y es lo que vamos a hacer. Entonces, los otros versículos de Corintios mencionan que podemos orar y que la batalla espiritual no se lleva a cabo con, ¿cómo se dice? Carne y cuerpo, ¿verdad? Nuestra batalla no es física, no es contra alguna persona o personas, pero es una batalla espiritual y se vence justamente con armas espirituales. Y estos textos dicen que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí es donde entiendo que Pablo está conectando este versículo con aquel, ¿no? Que nuestros pensamientos llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Y entonces podemos conocer los propósitos del Señor, lo que Él hace y para qué lo hace, ¿verdad? Tener una mente enfocada en Dios, dependiente de Dios. Creo que va por ahí, pues, pero yo creo que tiene más este versículo que no, ¿cómo se llama? Yo creo que es un versículo muy profundo, que tenemos la mente de Cristo. Debe tener mucho más de dónde rascarle, dónde encontrarle, dónde conocer
esta información, pues, pero es parte de las riquezas que Pablo le está revelando a los corintios que ya tienen, ¿no? Dicen, en todas las cosas fuisteis enriquecidos y recibiste la gracia de Dios. En el capítulo 3 habíamos mencionado que Pablo en 4 ocasiones, de ahí del versículo 1 al versículo 4, menciona 4 veces esta frase de que estos creyentes de Corinto son carnales, ¿verdad? Dice 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, vean cómo el significado de una persona carnal es que es un niño en Cristo, ¿verdad? Un niño en Cristo es una persona carnal. Luego dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahí está la segunda mención. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andáis como hombres. Ahí otra vez menciona carnales y ahora lo iguala o revela que el ser carnal es andar como hombre. Ahí, bueno, la Biblia menciona la palabra hombre en sentido genérico, ¿no? De personas en general, hombres o mujeres. Pero aquí habíamos visto que habla del hombre natural. En el 2:14 decía, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es al que se refiere en el versículo 3. Dice, sois carnales y andáis como hombres, como una persona no convertida, como una persona que no ha sido nacida de nuevo y que no tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, menciona que una persona carnal en su conducta o en las cosas que hace está dominado con la carne, de la misma manera que una persona que no ha nacido de nuevo. Yo pienso que por lo que Pablo viene diciendo, el nacido de nuevo tiene una gran riqueza, se le ha dado gracia, tiene al Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo, pero no se ha dado cuenta, ¿sí? No lo sabe o no lo considera, no lo cree. Y entonces, dominado por la carne, hace las mismas cosas en conducta que una persona que no tiene nada de estas cosas, que no ha nacido de nuevo, ¿no? Esa es la tercera vez que menciona carnales en el versículo 3 y luego en el 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Aquí es la cuarta vez que menciona el concepto o la idea de un creyente carnal. Y les decía que he escuchado muchas veces a creyentes o pastores o predicadores que no creen en este concepto de cristiano carnal. Y yo creo que tienen cierta razón en el sentido de que no quieren darle espacio a que el creyente se sienta cómodo siendo carnal, ¿no? Y creo que entiendo esa parte, pero también yo creo que una persona que ha nacido de nuevo, en ese proceso de santificación o de crecimiento, ¿verdad? Tiene que aprender, tiene que pasar de ser niño, ¿verdad? Porque aunque tiene todas las riquezas espirituales y tiene gran posición en Cristo, pero o no lo sabe
no se lo han enseñado, no lo conoce, no lo ha estudiado o no lo cree, ¿verdad? No, quizá piensa que no lo necesita y es un creyente que es un niño en Cristo. Ya tiene todo o tiene grandes riquezas, pero no lo sabe o no lo sabe aprovechar o no lo quiere aprovechar, ¿verdad? No lo sabe usar, no lo considera. Y entonces en ese periodo, en ese tiempo, no sé cuántos años puedan ser, o días o meses, no sé, no creo que tenga que haber un periodo establecido particularmente, pero en lo que el creyente ve su necesidad de algo más para la vida cristiana, ¿verdad? Puede estar dominado grandemente por la carne. ¿Qué piensan de esto? ¿Tienen algunos comentarios, algún pensamiento? ¿Alguna pregunta? ¿Qué piensan del cristiano carnal? ¿Existe o no? ¿No deberíamos de usarlo? ¿O no sabemos ni quiénes son? Que no deberíamos de clasificar creyentes carnales y creyentes espirituales. Podemos ir de un estado a otro. ¿Qué piensan? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Ninguno? Rafa. Sí, Marcos. Yo creo que sí, sí los hay, porque pues aquí los menciona Pablo, ¿sí? Y sí, pues sí bueno, vemos que hay hermanos que pues sí, o sea, no viven, vamos a decir, guiados por el Espíritu, o no vivimos guiados por el Espíritu, y yo creo que sí hay, o sea, porque pues es claro aquí lo que dice Pablo. Yo Sí. pienso que sí. ¿Qué diferencia haría? ¿O alguien más quiere comentar algo? Rafa. Sí, Víctor, adelante. Gracias. Mira, yo creo que este es un tema de alguna manera controversial porque no se, en muchas ocasiones quizás no se estudia a fondo y no se analiza lo que la misma escritura dice. O sea, por supuesto que existe el cristiano carnal, claro. Pues aquí, como dice Marcos, aquí lo estaba mencionando y lo menciona 4 veces en estos 3 versículos. El tema es que en muchas ocasiones esto se usa como una doctrina para quizás echar para abajo la salvación en un creyente. Yo creo que no tiene nada que ver el tema de en ocasiones dejarse dominar por la carne, porque finalmente seguimos en la carne y en ocasiones quitamos los ojos de Cristo y nos lleva pues en nuestra inmadurez espiritual, pues nos lleva a caer en cosas que no se tienen que caer. Sí, yo sí creo firmemente en que el proceso de la madurez comienza igual que en el ser humano cuando nace. Pues somos bebés y somos berrinchudos, seguimos todavía en ese proceso de crecimiento y madurez, en el cual dependemos de alguien. Como bebés dependemos de nuestros papás, pero a lo mejor no sabemos que dependemos de nuestros papás, pero de ellos nos viene el alimento, nos viene el cobijo, nos viene la protección, absolutamente todo. Y pues todavía no sabemos que dependemos de ellos, pero realmente sin ellos pues nos morimos de hambre o nos morimos de deshidratación o de cualquier cosa. Y hasta que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de esa necesidad, y conforme pasa el tiempo vamos tomando o madurando todas las cosas con las cuales fuimos creados, porque fuimos creados con la capacidad de poder captar y de poder desarrollar talentos y habilidades, y hasta que tenemos cierto nivel de madurez lo vamos desarrollando por cuenta propia, o nos damos cuenta que lo tenemos y ya se ha desarrollado, y en ese momento ya comenzamos a actuar de la manera como seres humanos maduros. Creo yo que pasa exactamente lo mismo en el cristianismo. Pues cuando uno conoces a Cristo, naces como un bebé espiritual
por supuesto, el mismo nombre lo dice, naces, entonces si naces, pues no naces como un abuelito, como un maduro, naces como un bebé espiritual y vas creciendo y vas aprendiendo y entendiendo todas esas capacidades que el Espíritu Santo ya te dio, y no dudo que durante la marcha te siga regalando dones, ¿no? O poniendo dones en tus manos para que tú los desarrolles y para que los uses, obviamente, para la gloria de Dios. Pero todo eso va creciendo con el tiempo y con la madurez que Dios mismo, como tú dices hace rato, no, en algunos podrá ser años, en otros podrá ser días, en otros de un momento a otro podrán dejar el pecado que los está lastimando desde siempre, y a veces pueden ser cosas terribles, a veces pueden ser cosas ocultas, pero todos tenemos algo que debemos dejar y que debemos de ir creyéndole a Dios para poder ir haciendo a un lado esas cosas o dejarlo Él que lo haga, con el entendimiento de que pues todo esto va con esta madurez. Yo creo que el problema viene con en algunas iglesias o pastores o lo que sea, en que confunden esto y lo llevan a la salvación, que no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación pues es una cosa diferente a lo que es la santificación, ¿sí? Sí, acuérdense que lo que Pablo viene estableciendo desde el capítulo 1 es, estoy hablándoles, le estoy escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, y los pone en la iglesia de Dios y les dice: ustedes han sido en todo enriquecidos, se les ha dado, se les ha dado, dice, no les falta nada, y oro pues dice, el Señor los va a confirmar hasta el día de Jesucristo. Entonces es un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y Pablo está revelando, está dándoles a conocer que lo que ellos están padeciendo o viviendo, la vida interna de la iglesia. Hay niños en Cristo, pues se están peleando, tienen celos, quién es el mejor maestro, el líder, quién es guía a sus vidas, y se lo atribuyen a Pablo, otros se lo atribuyen a Apolos, ¿verdad? Y dice que tienen celos, tienen contiendas. Imaginen una iglesia donde hay peleas, disensiones, argumentos con palabras quizá ofensivas y menospreciándose unos a otros, reclamando derechos, peleando el poder. O sea, eso es una pelea de niños en medio de la iglesia, y Pablo claramente les está diciendo: ustedes no están viviendo de acuerdo a lo que son, ¿sí? No están viviendo de acuerdo a lo que tienen. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Rafa, buenos días. Hola, Mario. Recuerdo en una reunión hace ya varios años que alguien decía que al ser cristianos ya no pecamos, y pues eso por un lado sería padrísimo, pero por otro lado seguimos en este cuerpo, ¿verdad? Que le gusta vivir bien, ¿verdad? Que le gusta la ropa, que le gusta la comida, que nos gustan diversiones. En la intención que dejamos de ver a Dios, me parece que es donde está el pecado, ¿verdad? Donde nos separamos de Él. Hoy, gracias a Dios y al Espíritu Santo, tenemos conciencia y en su palabra nos muestra por dónde ir. Hay un versículo que dice, que es Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, ¿verdad? Porque pues seguimos en este cuerpo, ¿no? Te pido que les alumbres. Y Pablo mismo en algún momento dice que él tenía un aguijón en la carne, que hemos hablado de varias posibilidades, ¿verdad? De que tenía alguna enfermedad o algo tenía. Entonces, como seres humanos, mientras estemos en este cuerpo, por supuesto que estamos en el mundo con una conciencia diferente, ¿verdad?
El Espíritu Sí, Santo nos alumbra. y en un proceso de crecimiento, pues estamos en un proceso de santificación en que el Espíritu Santo nos revela las verdades y que como cuerpo, ahorita vamos a ver algo interesante, como cuerpo de Cristo, estamos siendo o encaminados o vamos hacia a que Jesucristo se va a presentar a su iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ¿verdad? Entonces, claramente es algo que nosotros no podemos hacer, pero es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él se va a encargar o se encarga de sacarnos, digamos, o de sacarnos de ser niños espirituales a madurez, a necesitar, a depender cada día a Dios. Ahí va a decir adelante Víctor y luego Martín. Levantó la mano, Víctor. Víctor y luego Martín. Ok, perdón por la interrupción. Nada más como referencia, podemos ver incluso en la misma escritura personas cercanas a Dios, completamente cercanas a Dios, que han tenido etapas en las que son carnales. Simplemente David, todas las situaciones que cometió, y se dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a Pedro cuando niega a Jesús, vemos a Pedro cuando saca la espada y le corta la oreja al soldado, y vemos a los discípulos cuando se duermen y que Cristo les pide que estén orando. O sea, podemos ver, es más, la misma María y José cuando se les pierde y están agobiados, ¿no? O sea, podemos ver en muchas partes de la escritura cómo las personas desvían su vista del Señor y actúan como en un estado carnal o en un estado de inmadurez, por ponerle otro nombre, a lo mejor no tan controversial, ¿verdad? Pero en todas las partes, Abraham mismo, Moisés mismo, o sea, hubo personas que son consideradas hasta como padres de la fe o como héroes de la fe y demás, y que ellos mismos cayeron en esta situación de inmadurez, obviamente porque todo es un proceso, y el proceso de maduración en ellos a lo mejor era diferente al de nosotros, porque nosotros tenemos la escritura y ellos no, pero ellos hablaban con Dios y nosotros no. Creo que cada persona tiene su propio proceso de maduración, ¿sí? Y los problemas vienen precisamente cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, y es cuando vienen las decadencias, las depresiones, o el pecado como tal, o los pecados más bien, no el pecado, porque el pecado a lo mejor ya fuimos librados, pero de los pecados originados por esta carnalidad es cuando pues, vemos en la misma Biblia un montón pues de muestras, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo en esto. En un sentido sí, porque todos los que mencionas, digamos, nacidos de Adán, pero los del Antiguo Testamento están en otro, tienen otra provisión, o quiero decir, no tienen la provisión que tiene la iglesia, ¿sí? O la posición que tiene la iglesia. La iglesia se le ha dado lo que mencionamos ahorita, la presencia del Espíritu Santo permanente, la gracia desde antes de la fundación del mundo. Es un cuerpo nuevo, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Entonces sí, aunque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, personajes que aman a Dios y que les están creyéndole a Dios, batallan con la humanidad, pues, o con la naturaleza y con la incredulidad, ¿verdad? Y justamente ese es el punto que Pablo les está haciendo a los corintios. Decirles, oigan, ustedes son la iglesia de Dios, han sido enriquecidos con todo, con todas estas cosas, tienen al Espíritu Santo, tienen la mente de Cristo, úsenlo, confíen en Él, dependan en Él, porque
la vida verdaderamente es transformada o seguimos siendo formados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Eso es la posición que tenemos en Cristo como iglesia, como miembros de una iglesia o de la iglesia más bien, es diferente a la que tenían los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Quieres decir algo, Martín? Sí, pastor, gracias. Hemos estudiado en otras ocasiones que existen 4 fases de crecimiento o 4 etapas en los cristianos, ¿no? La ocupación con uno mismo, la ocupación con la perversidad de la carne, la ocupación con la cruz y la ocupación con Jesús. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, vemos estas 4 etapas. Entonces realmente sí existimos creyentes carnales, creyentes bebés en Cristo, creyentes niños, creyentes mancebos o jóvenes y creyentes maduros en la fe. No significa que Dios ame más a unos que a otros. Dios nos da su favor inmerecido por igual a todos sus hijos porque ahora Él nos ve en Cristo, no en nosotros mismos. Y dice Juan 17:26, Padre, les he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces nos ama por igual. Sin embargo, sí hay a veces en la iglesia creyentes que viven en una infancia prolongada, que pueden llevar ya muchos años en el Señor, pero no tienen interés o deseo de saber lo que son en Cristo, de conocer qué es lo que se les ha concedido gratuitamente en el Señor. Y entonces no podemos echar mano de esa vida eterna si no lo creemos. ¿Y cómo lo vamos a creer si no hay deseo, interés o aprecio en lo que se nos ha concedido gratuitamente? Dice Primera de Juan 2, versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos. Este es el bebé en Cristo, ¿no? Que sabe que es salvo, que no puede perder su salvación, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Luego de la primera etapa se pasa a la cuarta. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Luego se va a la tercera. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Luego va a la segunda. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y luego va a la cuarta etapa otra vez. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego va a la tercera, los mancebos. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en nosotros y habéis vencido al maligno, que es precisamente la tercera etapa, la ocupación con la cruz, sabiendo que nosotros no tenemos fuerzas para vencer a nuestros 3 enemigos, la carne, el mundo y Satanás, pero que Cristo que ya los ha vencido por nosotros, y solamente tenemos que despojarnos condicionalmente del viejo hombre que Cristo ya crucificó posicionalmente al ser unidos con él en su muerte y resurrección. Entonces esta vieja naturaleza se desactiva cuando creemos en nuestra propia muerte. Somos libres del poder del pecado porque Cristo ya venció en nuestro lugar. Solo tenemos que darlo por hecho, considerarlo y andar en una fe continua de esta verdad posicional, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto es libre del poder del pecado, ha sido justificado del pecado. El pecado, el viejo hombre, ya no es nuestro amo. Ahora nuestro amo es el Espíritu Santo porque Cristo cortó en la cruz el espíritu muerto de Adán, el viejo hombre, la carne, el yo, y ahora fuimos unidos a una nueva identidad que está libre del pecado, posicionalmente en los lugares celestiales. Y el Espíritu, cuando andamos por fe, esa fe que el Espíritu mismo nos dio gratuitamente cuando fuimos salvos, entonces el Espíritu activa la nueva naturaleza y reproduce la vida de Cristo en el creyente cuando andamos por fe. Sí, gracias por recordarnos eso de las 4 fases. Algunos lo han estudiado, quizá otros no, pero es un buen recordatorio, pues yo creo que podríamos repasar o
tenemos ahí unas conferencias a lo mejor grabadas o un material, pero sí es como este proceso de crecimiento, de ocupación, y finalmente el punto es estar enfocados en el Señor Jesucristo, solo su persona. Miren, aquí continuamos en el versículo 5, 3:5, para ir avanzando también. Pablo, a pesar de la gran obra que Dios hizo en su vida, ¿verdad? Yo diría que inigualable por la revelación que Dios le hizo a Pablo de estas verdades, y por la disposición y el tiempo, la vida que entregó a la predicación del evangelio y al cuidado de las iglesias. Yo pienso que no sé si hay otra persona parecida o cercana a la obra que hizo Pablo. En cuanto a la revelación, pues no hay otra persona. Y ahorita él mismo lo va a decir, pero el punto es de que él no se atribuye como participante de la transformación espiritual de las personas, ¿sí? Es decir, Pablo no quiere tomar ningún protagonismo porque no tiene ninguna participación. Él dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? En el 3:5. Y concluye, servidores por medio de los cuales habéis creído, ¿sí? Y más adelante dice en el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. ¿Sí? Dice, yo planté, Apolos regó, pero no somos nada. ¿Sí? Y eso es importante porque él no se atribuye como una persona espiritual, no espiritual, sino especial, quiero decir. Sí, como que sin él los creyentes no hubiesen sido nada, ¿no? Y creo que erróneamente a veces hacemos eso, o pastores, líderes, predicadores, conferencistas, toman un papel, o tomamos un papel que no nos corresponde. ¿Sí? Entonces, Pablo, si algún papel o algún monumento le quisieron hacer los corintios en algún momento, ¿no? Decirles, aquí está el monumento de San Pablo, pues, ¿verdad? Porque él vino y nos transformó la vida. Y otros, ¿no? Aquí está la fotografía o el dibujo, la pintura de San Apolos, que él transformó nuestras vidas. Pablo, en ese sentido, dice, quítenos de cualquier pedestal donde nos pongan, ¿sí? Porque esta es una obra espiritual. Nosotros solamente somos servidores, un medio por el cual ustedes creyeron. ¿Sí? Dice, nosotros somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Dice, si hay alguna recompensa o algún fruto de la obra de cada quien, bueno, cada quien tendrá el fruto que le corresponde. Pero en dos ocasiones, en el versículo 6 y en el versículo 7, el énfasis lo pone en Dios que da el crecimiento, ¿verdad? El 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego repite, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Entonces, claramente, él atribuye la vida espiritual, la posición en Cristo, la transformación del creyente a una obra espiritual de Dios que no le corresponde, o que en el cual no han participado Apolos, ni Pablo, ni Cefas, ¿verdad? Hemos escuchado este tipo de cosas. Jesucristo mismo dijo, si no hubiera, ¿cómo se llama? Algún profeta, las piedras hablarían, ¿no? Hasta el burro hablaría. El burro habló y
las piedras hablarían si no hubiera profeta. Entonces, realmente Pablo no se atribuye ninguna participación en la obra espiritual. Luego continúa en el 8 y en el 9, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí quisiera detenerme un poquito porque usa un mismo lenguaje o frases en el libro de Efesios. La iglesia lo compara o lo ilustra con un edificio, ¿verdad? Aquí dice, sois labranza de Dios. Ahí lo compara con un terreno, pues un terreno donde se trabaja y se prepara la tierra, se siembra la semilla, alguien riega, pero el crecimiento o la vida espiritual o la vida la genera Dios. Esa es la labranza. Pero luego dice el edificio. Eso también es algo que Pablo usa en Efesios. Si quieren, vamos ahí a Efesios. Y si alguien quiere leer en el versículo capítulo 2, Efesios 2. Alguien que lea desde el 14 hasta el 22. Efesios Yo lo 2. leo. Gracias. Del 14 al 22. 14 al 22, sí. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ajá. Vean cómo usa este mismo lenguaje, pues ilustra o menciona que la iglesia, el nuevo cuerpo, es como un edificio que va creciendo. Aquí la referencia es a los judíos y gentiles, ¿verdad? Que de ambos pueblos hizo uno, un nuevo hombre. De hecho, aquí hay cuatro formas en que Pablo, con los cuales compara a la iglesia. El primero es un nuevo hombre en el versículo 15. O sea, la iglesia es un nuevo hombre, como dice. Luego en el versículo 19 dice miembros de la familia de Dios. Es otro símil, otra comparación. Es una familia. Y luego en el 20, edificados, ¿verdad? En el 21, edificio. Es un edificio. Y me falta uno. Ya se me pasó, se me brincó por ahí, no lo encuentro. En el 22 también edificados. Sí, o sea, es un nuevo hombre. Ah, bueno, en el 16, un cuerpo, ahí está. En el 16 dice que es un cuerpo. Un nuevo hombre, un solo cuerpo, familia de Dios y edificio para morada de Dios. Entonces, es muy interesante cómo ilustra de estas cuatro formas
a la iglesia. Y luego si volteamos en el capítulo 4, ahí mismo en Efesios, hablando del conjunto de la iglesia, de los creyentes, en el 15, por ejemplo, 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esta mención acá de Corintios respecto a la iglesia dice que es edificio de Dios, y ahí podemos abrir un paréntesis y meternos a Efesios con todos estos detalles, ¿verdad? Se edifica mutuamente, somos miembros los unos de los otros, si seguimos la verdad en amor, estamos unidos por todas las coyunturas. Ayer comentábamos justamente ahí con Víctor, estaba con Víctor y comentaba que pienso que a veces los creyentes no le damos la importancia a la iglesia, no le damos la importancia que tiene la iglesia. Es decir, la iglesia no es una reunión de domingo, ¿no? A la que vamos nada más y estamos ahí un par de horas y saludamos y muy bonito. Y a veces quizás es muy repetitivo lo que hacemos. Realmente, a veces, por lo menos en nuestra iglesia, no hay cosas espectaculares. A lo mejor en otras hay más espectáculo o cosas más motivadoras justamente para atraer la atención, pero mi punto es que el valor de la iglesia, el valor del conjunto de las personas, el cuerpo espiritual, es alto el valor porque la iglesia nos ayuda a crecer, ¿sí? Los creyentes nos ayudamos mutuamente, proclamamos la verdad, aprendemos juntos, nos alientan a la fe los creyentes. Hay muchas cosas que recibimos y que no las vemos en el conjunto de la iglesia, y yo creo que al no valorar la iglesia de la que somos parte, la menospreciamos la iglesia y podemos elegir ir o no ir, ¿verdad? No estamos obligados a ir, por supuesto, pero estar con la iglesia es de gran valor. Es decir, yo voy a la iglesia porque soy edificado, mi fe se alienta a la fe, hay oportunidades de servir, aprendo, tengo ¿cómo se puede decir? Un modelo de familias cristianas, no sé, hay tantas cosas, ahorita me quedé sin palabras, pero hay tantas cosas que la iglesia, Dios la diseñó para que ahí seamos edificados, y nosotros con tanta facilidad la menospreciamos y elegimos no ir o preferimos otras cosas. Digo, yo entiendo que salimos de vacaciones o estamos enfermos o no estamos en la ciudad o cualquier cosa, está bien, pues a nadie le ponemos falta ni hay sanciones por faltar, pero realmente Pablo nos alienta, pues son miembros de la iglesia, son miembros los unos de los otros. Cuando uno se duele, todos se duelen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Estamos conectados en el espíritu unos con otros y nos alentamos y nos fortalecemos. Y aquí Pablo, la siguiente sección está en el contexto de este edificio, ¿sí? Tenemos como 9 minutos, pero piensen que lo que Pablo dice enseguida, lo voy a leer, está en el contexto de este edificio.
que es la iglesia. Y no me refiero al edificio físico, ¿verdad? Sino al conjunto de familias o de creyentes en la iglesia. Miren, ahí puso algo Martín, lo voy a leer. ¿O alguien lo quiere leer? No lo alcanzo a abrir aquí. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué puso Martín? Está un poco borroso. Yo tampoco Bueno, lo dice, alcanzo a leer. no, Víctor puso, pero pensé que había sido Martín. Martín puso otros versículos, pero Víctor pone, no solo somos bendecidos al congregarnos, sino que también somos de bendición de alguna manera para el resto del cuerpo. Miren, voy a leer los siguientes versículos de aquí de nuestro estudio de Corintios 3. Y piensen que todo esto que viene está en el contexto del edificio que es la iglesia. ¿Sí? Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Sí? No es un fundamento, sino el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. El edificio es la iglesia. Estamos hablando del contexto, en el contexto de la iglesia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya está puesto, el cual es Jesucristo. Eso mismo mencionó Pablo ahí en Efesios. La piedra angular es Jesucristo. Y eso nadie lo puede quitar, nadie lo puede cambiar, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo y toda su obra. 12. Si sobre este fundamento alguno edificar estamos hablando de la iglesia, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, ahí está otra vez edificio, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cada persona es templo de Dios, pero también el colectivo de la iglesia, el edificio, es templo de Dios. O sea, no el edificio físico, repito, sino los miembros, el cuerpo, las familias. Y luego dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es santa. ¿Sí? La iglesia está en muy alta estima o en la más alta estima de Dios, porque por ella Jesucristo dio su sangre. Y es un edificio santo, es una familia santa. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Me parece interesante que esta reflexión que hace Pablo respecto a lo que sobreedificamos o lo que participamos en la iglesia, lo que hacemos en la iglesia. O sea, esto de las obras de oro, heno, plata, piedras preciosas, madera, está en el contexto de la iglesia, no como en el contexto de individual. ¿Sí me explico?
creo que al hablar en el contexto de la iglesia, toma sentido este asunto porque somos participantes en la iglesia, somos miembros de la iglesia. El fundamento no se puede cambiar, pero sí podemos sobreedificar. Podemos participar con lo que Dios nos ha dado, el ministerio que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, la función que Dios nos ha dado como miembros de un cuerpo y usarlo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y me parece que está usando esto y también menciona que nadie se engañe si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo. Pienso que la referencia es a personas en Corinto que estaban enseñando doctrina incorrecta, doctrina falsa, falsos maestros, que siempre Pablo se encuentra con ellos, que pretenden ser algo, ¿sí? Pretenden que la iglesia dependa de ellos y pretenden que ellos son los que hacen la obra espiritual a favor de la iglesia y esa obra, si es heno o hojarasca, se va a quemar, va a ser revelado por fuego. A lo mejor una persona que está enseñando mal a los corintios o está desviando la atención de los corintios en lugar de descansar y confiar en lo que son en Cristo, en el fundamento que está puesto. Si había personas que se creían sabios para ayudar, para cambiar, para edificar a la iglesia, pero por su su propia carnalidad o su propia sabiduría, Pablo les dice que no son nada. Si alguien se cree sabio, dice, hágase ignorante para que conozca, para que aprenda, ¿sí? Y en las iglesias donde hay, fíjense en esto, en las iglesias donde hay mayormente niños en Cristo, en las iglesias locales donde mayormente hay niños en Cristo, es porque los maestros o los pastores son niños en Cristo, ¿sí? La medida de la iglesia, por decir, por eso son pastores, porque van delante, van guiando y van cuidando, van protegiendo a la iglesia, ¿sí? Y donde hay falsos maestros, enseñando falsa doctrina, falsas esperanzas, falsos propósitos para la vida, motivadores, haciendo espectáculo, énfasis en el dinero, ¿sí? La iglesia está llena de problemas y de niños, porque los pastores son la medida. Lo que ellos enseñan es lo que la iglesia es. ¿Algún comentario para terminar? ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? ¿Qué piensan? Rafa, creo que es necesario poner los ojos en Cristo, dejar de poner cuidado a lo negro que aún tenemos, que aún tengo, y poner los ojos a donde quiero ir, ¿verdad? A donde Cristo me lleva, ¿verdad? No ocupados en el ego, como comentaba Martín, en mi ego, en lo que yo soy, sino en lo que Cristo quiere que yo sea por su presencia en mi vida. Sí, correcto, Mario, gracias. Tenemos poco tiempo, ya es la media. Si quieres, Martín, breve y Víctor termina o alguien más que quiera terminar, por favor. Sí, gracias, pastor. Ahí nos menciona dos tipos de elementos, ¿no? Y porque está hablando del tribunal de Cristo. Elementos que produce el Espíritu Santo, que tienen una referencia con los tres oficios de Cristo, como rey, sumo sacerdote y profeta, oro, plata y piedras preciosas. Pero también nos habla de otro grupo de elementos, heno, madera y hojarasca, que es lo que nos compartía el pastor Rafa, todo lo que nuestra carne hace. Entonces, si vemos un versículo en paralelo en 2 de Corintios 5:10 dice, y se incluye el apóstol Pablo, él no está exento de participar en este tribunal porque es solo para salvos, porque es necesario que todos vosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros dé cuenta de sí, de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, lo que hizo Cristo nosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27, o sea malo, la carne, los deseos de la carne. Podría aparentemente estar sirviendo al Señor, pero con una intención incorrecta en mi corazón. Podría aparentemente estar predicando el Evangelio,
pero por vanagloria, por envidia o por contienda. Entonces, todas esas cosas, al pasar por el tribunal de Cristo, el fuego, el día lo declarará, que son los ojos de Jesús, el que tiene antorchas como de llama encendida, Apocalipsis capítulo 2 y 3 y Daniel capítulo 10, y tenía ojos como de fuego. El tribunal de Cristo, el fuego, son los ojos de Jesús, que escudriñan la mente y el corazón, Apocalipsis 2:23. Jesús escudriña la mente y el corazón porque Jesús es Jehová mismo, ¿verdad? Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Todas las obras de la iglesia son manifiestas y él declarará con qué tipo de materiales se sobreedificó. Si fue en el espíritu, recibirá recompensa porque no lo hicimos nosotros, sino él en nosotros. Si lo hicimos Sí. en la carne, sufriremos pérdidas porque lo hicimos nosotros para Dios en vez de dejar que el espíritu lo hiciera en nosotros. Desde que nacimos de nuevo, ¿cuántas veces tomamos nuestra cruz para negarnos a nosotros mismos y que el espíritu reproduciera la vida de Cristo en nosotros? Lucas 9:23, Jesús les decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gracias. Gracias, Martín.